Hay cosas muy importantes que como cristianos tenemos que tener siempre presente. La otra vez, creo que no hace mucho, estuve hablando acerca de personas que creen en Dios y que muchas veces pensamos que creemos en algo, pero en verdad en el fondo, mejor dicho, no es así. Entonces, hay veces que nosotros profesamos o declaramos que confiamos en Dios, confiamos en Jesús, pero muchas veces como que cuando la palabra de Dios choca o topa con nuestro carácter o nuestra manera de vivir, como que no creemos tanto, ¿sí o no? No sé si me estoy explicando. Creemos a Dios y muchas veces queremos creer en un Dios que nosotros inventamos, que es para nosotros está bien o a nuestra manera tiene que ser Dios. Y más de una vez estuve explicando que eso es idolatría, crearse un Dios que no es el Jesús de la Biblia, sino más bien un Dios que yo quiero que sea. Amén. Entonces Dios no es eso, Dios es, Él va a ser y siempre fue y va a seguir siendo, dice la Escritura. El principio, el fin, Él es, su palabra y su reino es inamovible. Cuando Dios declara algo, eso es fiel, eso es verdad, eso es hasta el final. Amén. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Estamos aquí. Entonces hoy vamos a hablar acerca de si la salvación se puede llegar a perder o no, porque hay muchas enseñanzas, muchas doctrinas, muchas ideas, de repente, que pueda debatir o se pueda debatir ese punto. Y quiero compartir con ustedes acerca de esto que es muy importante, de vida o muerte. La salvación, decid conmigo, la salvación es de vida o muerte. Cuando algo es de vida o muerte, a nosotros no nos interesa perder lo que tenemos. Creo que más de una vez puse el ejemplo, si una de nuestros hijos se enferma o algo, nosotros no mezquinamos, nosotros estamos dispuestos, o papá, mamá o los familiares inclusive llegan al punto donde venden todo lo que tienen con tal de que viva esa persona, que siga viviendo más. Estamos aquí. Y así es, la salvación es así. Cristo Jesús, Dios tiene que ser eso para mí. A veces a nosotros nos cuesta dejar cosas por Dios. Hoy el Señor puso en mi mente una vez más la historia, la parábola, la historia del joven rico, cuando Jesús de repente como que le pide algo. Hay muchas veces, muchas personas dicen, o podemos pensar, si la salvación es gratis la salvación. Si la salvación no se tiene que hacer nada por él, también otra duda que hay, ¿sí o no? En el miércoles hablamos de esto, que la salvación, para que podamos entender a los que no estuvieron de repente el miércoles, es como el agua. El agua es algo vital. Sin el agua morimos. El agua es lo mejor o es una de las cosas más valiosas, porque sin agua no podríamos vivir mucho tiempo, ¿sí o no? Los árboles, las plantas, todo el mundo, toda la tierra, todo lo que se mueve es movido vamos a decirle, por el agua. El agua es esencial. El agua está y el agua es gratis. Dios puso para nosotros, es gratis, ¿sí o no? Y como dije la otra vez, pero yo pago por agua, vos pagás por el servicio de esa persona que cavó el pozo, que puso todo lo que tiene que colocar para que llegue en tu casa el agua. Tú no estás pagando en síntesis por el agua, sino por el servicio de esa persona. Estamos aquí. Entonces el agua está, ese es como la salvación está. Ahora, si yo no muevo nada, si yo no busco al agua, si yo no procuro, yo no puedo alcanzar el agua, ¿sí o no? Entonces, en tiempos un poquito más atrás, nosotros cada uno teníamos pozo. Hoy día hay muchas personas que aún tienen pozo. El pozo requiere trabajo, el agua es gratis. Entonces la intención cuando empezamos a trabajar, la intención es llegar al agua para vivir. La salvación es así.
hay cosas que tenemos que dejar, hay cosas que la salvación es gratis, ya está en medio de nosotros. Pero ahora la pregunta es, ¿todos están salvos porque Jesús ya llegó en la cruz? Eso no funciona así. La salvación está como el agua está, pero hay que hacer algo. Entonces, esa palabra donde la salvación es sin obra, es cierto, no podemos hacer nada. Amén, no podemos hacer nada. El agua no se puede fabricar. ¿Estamos? El agua no se puede fabricar porque y no se puede. Entonces, la salvación es así, no se puede cambiar nada. La salvación ya está, ya no podemos hacer nada más para que la salvación haya. Ahora, pero hay una diferencia entre si yo estoy llegando o conectándome o alcanzando a la salvación. A veces desechamos, ponemos la espalda a la salvación. Y me gustaría compartir o empezar, mejor dicho, con este libro de Deuteronomio 30, 19, 20. Deuteronomio capítulo 30, el verso a partir del 19, ¿puede ser? A los cielos, vamos a leer todo junto, dice Deuteronomio 30, el verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoged pues la vida para que vivas tú, decí conmigo, tú y tu descendencia. Verso 20, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiendo a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Colócame nuevamente en el verso 19. La salvación, vuelvo a decir, está. Pero es una decisión tuya, es una decisión mía, tomarla o no tomarla. En este verso Dios dice, yo te pongo la libertad o te doy la libertad de escoger, de elegir. La salvación es una decisión. La decisión es algo que tú y yo tenemos que decidir. Nadie puede decidir por ti. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces la Biblia dice, si la palabra de Dios dice escoge, pues entre la vida o la muerte, nos está aclarando que hay dos caminos, dos fin. Y la Biblia y Dios dice, escojan pues la vida, elijan la vida. Y después en el verso 20 nos explica cómo, qué significa esto de elegir. No es que yo diga, elijo la vida y ya está. ¿Estamos aquí? Porque muchas veces queremos que Dios sea así. Queremos que te acepto Jesús como mi Señor y ya está. Pero Dios va más allá y dice, escoge pues la vida, y nos enseña cómo, amando a tu Dios. Cómo yo elijo la vida, cómo yo elijo la eternidad, la vida eterna, cómo yo elijo la bendición, amando a Jehová tu Dios primero, atendiendo su voz, dice, haciéndole caso a Él. No a cualquier historia, a cualquier cuento que se nos presente. Creo que más adelante vamos a estar compartiendo un libro que habla, no atiendas a cuentos, atendiendo su voz. Y después, ¿qué más? Y siguiendo, no está bien ahí, y siguiendo a Él. Amén. Seguir a Dios significa que va a haber en tu vida momentos en que vas a ser tentado a hacer algo que está en contra de los preceptos, de los deseos, de los planes de Dios. Eso es seguir al mundo o seguir al príncipe de las tinieblas. No es decir yo te sigo, sino más bien hacer lo que es del príncipe de las tinieblas. Ahora seguir a Dios es hacer las cosas de Dios. Eso significa seguir, porque a veces nos queremos engañar o nos engañamos a nosotros mismos pensando que por estar, y siempre digo, por estar en una iglesia, en una religión y por estar en los cultos, en una misa o lo que sea, que ya está todo.
Eso no es seguir a Dios. Eso no es, ahí comienza. Uno va a aprender en las iglesias, uno va a aprender de cómo puede y cómo Dios quiere que lo sigamos. Amén. Estamos aquí. Entonces, primero la Biblia nos dice cómo elegir la vida. Cuando yo escojo la vida, yo decido amar a Dios. Estamos aquí. Amar a Dios por encima de todas las cosas. Poner a Dios como prioridad. Eso es el primer punto de que yo estoy eligiendo la vida. Amén. Estamos, vuelvo a decir, no es decir, yo escojo la vida y ya está. Dios dice, escojan pues la vida. Ahora nos dice cómo. ¿Cómo es esto de elegir la vida? Nos dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz. Significa hacerle caso a Dios. Muchas veces escuchamos palabras, prédicas, enseñanzas que no va con nuestro estilo de vida o como nosotros queremos vivir y nos enojamos. ¿Sí o no? Decime si alguna vez te pasó. A todos nos pasa. Que a veces queremos seguir a Dios siempre y cuando no se metan en las cosas de mi gusto, de mis deseos, que está en contra de la palabra del Señor. Amén. A veces somos ofendidos por la palabra de Dios. A veces como cristianos de creyente pasamos a ser incrédulos en un así. Cuando muchas personas que no sueltan todo lo que es del mundo, siempre van a tener ese problema. Que cuando se predique un principio que no va con lo que él o ella quiere, se irrita, se enoja, se ofende. Y Jesús habló a personas así, como Dios hizo una expresión, en un momento muchas personas se ofendieron por algo que Jesús dijo, por la verdad, por algo verdad que dijo. Y muchos no entendían lo que estaba pasando. Y tú eras cosa, esto ya es difícil. Y Jesús le mira y le dice, ¿se ofenden por esto? Muchas veces Jesús como que nos está diciendo, muchas veces nos ofendemos y la pregunta de Jesús siempre va a ser lo mismo. ¿Te ofende esto? ¿Te ofende la palabra? Solo porque no está bajo tu querer, solamente porque no está bajo tus gustos. Muchas veces porque a mí me gusta así, así tiene que ser. Si Dios me quiere así, Él tiene que adaptarse. Por ahí van las cosas. Dios no se adapta. Dios nunca va a adaptarse a tus gustos ni a mis gustos. Dios es Dios. Ahora, cuando yo decida seguir y escoger la vida, yo soy el que tiene que adaptarse a Él. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que solamente venga a la iglesia, que lea la Biblia y comparta un versículo o lo que sea, o le canto una alabanza y ya está. Dios dice, si yo quiero, las piedras van a hacer eso. ¿Sí o no? No es solamente predicar. Jesús dijo, si yo quisiera, las piedras predicarán. Si ustedes no predican, las piedras lo harán. Dijo de una forma, yo puedo hacer que una piedra predique. ¿Estamos aquí? Entonces no basta con que predico, con que canto alabanza, con que me voy en la iglesia. Con eso no basta. Dios dice, yo puedo hacer que una piedra me cante. Yo puedo hacer que una piedra alabe. Porque la creación alaba al Señor. Los mares alaban al Señor. La creación toda alaba al Señor. Entonces, alabanza es algo que Dios necesita. No. Toda la creación, la naturaleza lo alaba. Dios lo que busca es que nosotros dejemos nuestros gustos por los gustos de Él. Así se alaba verdaderamente a Dios, dice la palabra. La palabra de Dios dice que con un carácter, con una actitud, según la palabra de Dios, esa es la forma de adorarle a Dios. La única forma de adorar a Dios en que nosotros podamos hacer, porque si decimos, le canto, le alabo a Dios, le estamos alabando. Pero Dios tiene millares de ángeles que hacen eso, que cantan, y cantan más lindo que nosotros. ¿Sí o no? Porque son perfectos ahí al lado del Señor, a la perfección. Sobrepasa todo lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿qué quiere Dios o qué espera Dios de nosotros? Es que le alabemos verdaderamente, que lo adoremos verdaderamente. Adorar a Dios
es desechar, decirle no a las cosas que yo quiero, a las cosas que tú quieres. Esa es una adoración. Esa es la forma, la actitud, la postura correcta de alabar a Dios. Cuando entendamos esto y cuando estamos dispuestos a dejar lo que nos gusta por los gustos de Dios, todo lo que hacemos en la iglesia se nos va a salir bien. Cuando traemos ofrenda, eso va a estar bien. ¿Por qué? Porque Dios va a mirar el corazón y Dios sabe que eres alguien, un adorador, y todo lo que hace va a ser adoración para Él. Cuando aplaudes, va a ser una adoración. Cuando saltes, va a ser una adoración. Como dije, cuando traigas tu ofrenda o algo para Dios o en el altar del Señor, vas a hacer bien. Cuando ayunes, el Señor va a recibir tu ayuno. Cuando hagas todas las cosas, cuando hagas Santa Cena, Dios va a mirar y va a ver eso y se va a deleitar contigo. Estamos aquí. Entonces Dios siempre está enfocado y, como siempre les digo, Él está interesado en tu carácter, en mi carácter. La otra vez hablé de Caín, Abel. Abel le dice, ¿por qué te entristece? ¿Por qué tu cara está triste? En guaraní dije, ¿por qué marendero vapuco? ¿Sí o no? Si hicieres bien las cosas, si hicieres lo correcto, yo con gusto te aceptaría. Dios le estaba desechando a Caín de ninguna manera. Dios estaba desechando la actitud de Caín. Estamos aquí porque por ahí muchos quieren ponerle de malo a Dios. Ah, Dios despreció a Caín. No. Dios desechó a Caín. No. La actitud, su comportamiento es lo que Dios no aceptó. Estamos aquí porque trajo una buena ofrenda, ¿sí o no? A nivel humano trajo una buena ofrenda. ¿Es así o no es así? Pero Dios no recibe las ofrendas como nosotros queremos. Dios mira el corazón. Dios mira con qué actitud traes, cómo lo haces. Por eso la Biblia, el apóstol Pablo dice, no haga por necesidad, ni con tristeza, ni por obligación, ¿sí o no? ¿Qué nos está diciendo? La Biblia dice para no hacer, no dice eso. La Biblia dice hagan. En todas partes encontramos hagan. Si hacemos porque la Biblia dice hagan. Ahora yo tengo que estar, a veces nos preocupamos si hago o no hago, la gente se queja allá afuera, se plaguea o lo que sea. Con eso, traer ofrenda y traer algo en el altar no es difícil. Eso no es lo difícil. Si para muchos cristianos les es difícil honrar al Señor con sus bienes o con su economía, déjame decirte que eso no es lo difícil. Eso no es lo crítico. Lo difícil es con qué carácter, con qué corazón le traigo. Eso sí va a ser difícil. Eso sí va a requerir de mucho trabajo. Para eso está el Espíritu Santo, para que nos ayude a llegar a puntos donde nosotros queremos llegar. Amén. Cuando tú quieras cambiar, el Espíritu Santo está ahí para hacer posible eso. Cuando tú quieras quitar un carácter desordenado de ti, el Espíritu Santo está ahí para ayudarte. Estamos aquí, lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque Él está en ti. El que todo lo puede está en ti, Cristo. Por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú estás en Cristo, Cristo está en ti. Estamos aquí. Y vas a lograr todas las cosas que quieras. Las cosas que no quieres, no lo vas a lograr. Estamos aquí. Si quieres lograr algo, primero tenés que querer. Primero tenés que desear. Primero tenés que afanarte por eso cuando quieres algo. ¿Sí o no? Estamos aquí. ¿Alguna vez te pasó cuando quieres algo? Voy a usar un ejemplo. Cuando quieres un celular lindo, nuevo, todos los días lo tienes en la mente. Y ahí, si por ahí papá o mamá te dice fin de año, te compramos una. ¿Por qué no llega diciembre? ¿Por qué no llega? Todos los días va a estar tu mente ahí. Vas a estar enfocado en algo que quieres. ¿Estamos? Entonces, eso tiene que ser. Yo tengo que proponerme, hay cosas que yo me propongo y hay cosas que de verdad no me gusta de mí. Hay cosas que de verdad ni yo soporto de mí. Me esfuerzo, peleo, oro al Señor y muchas veces se me vuelve a escapar, pero créame que estoy en la lucha, estoy trabajando en esa área. Hay cosas que tengo que estar viendo, tengo que estar observando.
que necesitan cambiar o necesito cambio en esa área, ese tiene que ser mi tarea. Ese es mi tarea. Ese tiene que ser la tuya. La tuya no tiene que estar observando que el hermano o la hermana cambie, que tu marido se transforme, que cambie, que haga la palabra. Lo tuyo tiene que ser, tengo que ser mejor, tengo que mejorar, tengo que cambiar. Porque personas que piensan así son fariseos, que están mirando a otro. Imagínense, seguramente ahora sí, Padre, gracias porque no soy como mi esposo. Porque yo oro, él no. Gracias, Señor, porque no soy como mi esposa, dice el esposo por ahí. Porque yo ayuno y ella no ayuna. Yo obedezco, ella no obedece. Publicano, ¿sí o no? Hay un ejemplo del publicano, creo que era el publicano y un fariseo que estaba orando. ¿Sí o no? Gracias, Señor, porque no soy igual a este. Y muchas veces sin darnos cuenta hacemos eso. En vez de estar trabajando, en vez de estar enfocándonos, yo necesito cambiar mi actitud, tengo que pulir, tengo que ser trabajado por el Espíritu. Necesito, Señor, que me guíe. ¿Para qué? Porque cuando tenga esa actitud, todo lo que hagas, el Señor lo va a recibir de lleno. ¿Cuántos desean eso? ¿Cuántos desean orarle al Señor y que el Señor lo reciba y responda? ¿Cuántos desean que cuando tengan una necesidad, una opresión del enemigo, una opresión, no sé de qué clase, ¿verdad? O de qué calibre, que tú le ores a Dios y Dios esté ahí para ti? ¿Estamos? ¿Cuántos desean eso? Entonces, no estés buscando en lugares donde no hay. Eso está dentro de ti. Eso no está en otro país, no está en otro lugar lejano, está dentro de ti. Porque la Biblia dice: la oración eficaz del justo es poderoso. ¿Dice o no? Justo, una persona que por dentro, está hablando del interior de una persona. Estamos aquí. Entonces, una persona es poderoso por lo que es por dentro, no por lo que es por fuera. No por hablar, sino más bien por lo que es por dentro. Esa persona es poderosa en Cristo. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces vale la actitud. Muchas veces muchas personas dicen no tiene nada que ver. Tiene mucho que ver y tiene todo que ver. Ciertas actitudes, ciertas cosas mundanas, tenemos que despojarnos. Tenemos que decir no. ¿Por qué? Porque te conviene y me conviene. Yo tengo que rechazar, no tengo que estar copiándole al mundo, siendo cola. Si la Biblia dice no seas cola, tú eres cabeza y no cola. Te está diciendo no te guíes, no te dejes arrastrar por la costumbre, la forma de vivir del mundo, sino más bien tú seas cabeza, sé diferente, sé alguien que Dios quiere que tú seas, porque hay tanta gente que está necesitando de ti y de mí. Hay gente que está en tu alrededor necesitando de la presencia, de llegar a conocer al Espíritu Santo. Estamos aquí. Amén, iglesia. Entonces vemos que desde el principio Dios nos dio la capacidad de escoger. Ahora la salvación se pierde, Dios no te lo quita, pero tú y yo podemos decidir sacar de nosotros o quedar para nosotros, porque Jesús ya lo hizo todo y vino a regalárselo al mundo. Ahora todos los que quieran ser salvos, todos los que quieran entrar en el reino de Dios ya está delante de ti. Todos los que quieran beber agua ya está debajo de la tierra, ya están las aguas. Solo que hay que salir de ciertas comodidades, hay que trabajar para llegar a alcanzarlo. Y el trabajo que hacemos es la actitud, es el comportamiento. Cuando llegamos a la salvación, llegamos a Cristo, tuvimos que hacer algo, ¿sí o no? ¿Es así o no es así? Tuvimos que hacer un esfuerzo de buscar una iglesia, unos hermanos, alguien. Tuviste que hacer algo, tuviste que arrodillarte, tuviste que llorar, tuviste que invocar, algo hiciste para que el Espíritu Santo viniera a tu vida. ¿Es así o no es así? Entonces algo se hace. Sí, la Biblia dice, escoge la vida, dice. Dios dice, escoja la vida. Después dice, amando a Jehová tu Dios. Así se le escoge a Dios. Amando a Jehová tu Dios, ponele primero.
Segundo, dice entendiendo su voz, atendiendo a su voz. Si el Señor nos reprende, nos exhorta, agarremos esa palabra. Hay personas de otras naciones, de otro continente, que no quiere oír la voz de Dios. Quiere tener a Dios o prefiere a un Dios que él o ella se la inventó. El Dios todopoderoso es. Él siempre fue. Él es y Él va a ser. Siempre va a ser lo mismo. Él no cambia. Él no va a cambiar de parecer. Su forma de pensar no va a cambiar, porque es perfecta. Ya está todo. Por eso está la palabra. Por eso ya está la Escritura. También Jesús, amén, Dios nos ha llamado a su pueblo a escoger entre la obediencia y la rebelión. Dos opciones. ¿Nos rebelamos? Obedecemos. Si no obedecemos, si no nos metemos en esto de amar a Dios, de oír su voz, de hacerle caso a su voz, eso es rebelión. Sucede mucho en la iglesia. La gente a veces se vuelve a rebelión, es rebelde contra la palabra de Dios. Mucha persona va a pensar, soy rebelde contra el pastor o la pastora o los hermanos, la iglesia. No, eres rebelde con Dios. ¿Qué significa rebelde? No adaptarse a las instrucciones de Dios, a la forma que Dios quiere que se hagan las cosas. Cuando yo no acepte, cuando yo no quiera eso, eso es rebelión, eso es rebeldía. Eso pasó allá arriba con Lucifer. Él no aceptó el diseño de Dios, él no aceptó lo que Dios tenía planeado. Estamos aquí, se rebeló, y muchas personas hoy día siguen a Satanás o siguen al ángel caído que hoy le llamamos Satanás. Antes era Lucifer, cuando era ángel. Ese es un nombre de belleza, es un nombre que Dios le ha dado, es el nombre que Dios le ha regalado, Lucifer, el portador de luz. Pero él escogió rebelarse contra la forma o el diseño de Dios. Amén, estamos aquí. Hoy día muchos siguen esos pasos, se rebelan, se enojan. Cuando se le dice algo acerca de su carácter o costumbre o algo que está haciendo y la Biblia dice no lo hagas, como que se le viene y se le dice, se rebela. ¿Sí o no? ¿Estamos aquí? No estamos. Dos están. Está bien. Predico por los dos. Jesús también habló. Entonces, ¿se pierde o no se pierde la salvación? La salvación está. No es que la salvación se pierde en el sentido de nos abandona. Nosotros escogemos abandonar la salvación o nosotros escogemos permanecer en la salvación. Amén, porque depende de qué punto se ve. Si vemos que la salvación no se pierde, como que Dios no me quita, ¿sí o no? Esa parte es cierta. Entonces es cierta esa parte. Dios no nos quita, pero nosotros tenemos la autoridad y la capacidad de desechar la salvación o de aceptar la salvación. También la palabra de Dios dice, los judíos no aceptaron la forma en que Dios los quiso salvar. Por eso Dios también los desechó y nos dio a nosotros. Amén, dice la Biblia así. Entonces no aceptaron, se rebelaron contra el diseño, contra la forma en que Dios quiso salvarlos. Eso dice la Biblia. Estamos aquí. Entonces, ¿qué nos hace pensar que nosotros, siendo personas, no su pueblo en otros tiempos, ¿sí o no? Si a su pueblo, dice Pablo, si a su propio pueblo desechó porque no aceptaron el modelo o el diseño que él puso, ¿cuánto más nosotros que no somos su pueblo? Dice el apóstol Pablo. ¿Alguien me está entendiendo? A veces nosotros queremos, los no judíos, queremos creernos superior a los judíos. Jamás. Los judíos fueron el primer pueblo de Dios. Sigue siendo el pueblo del Señor. La Biblia dice, ellos no aceptaron el diseño, no es que todos los judíos. Hay muchos que aceptaron a Jesús. Entonces la salvación, la forma de salvar Jesús, el Señor, a los judíos era Jesús. Ellos no aceptaron ese diseño, ese modelo, no.
Y hoy día nosotros los cristianos a veces no queremos aceptar el diseño, la forma de Dios salvarnos. ¿Estamos aquí? A veces queremos ser salvos porque nos vestimos, porque comemos, porque no comemos, o por tradiciones, por cultura, por cosas de iglesias. Eso no es así. Acá es la salvación, la forma de salvarnos. Jesús viene, muere en la cruz, el Espíritu Santo está para nosotros. Si queremos, lo invocamos, lo pedimos, Él viene a morar en nosotros. Ahora, ¿para qué? Para que nosotros empecemos a amar verdaderamente a Dios. Él nos enseña, Él nos ayuda a amar a Dios verdaderamente, no por religión. Él nos enseña y nos ayuda a atender su voz. Estamos aquí. Porque la unción que está en nosotros nos enseña todas las cosas, ¿sí o no? Dice. Entonces, ¿qué pasa? Por medio del Espíritu Santo, por medio del sacrificio que hizo Jesús, el Espíritu vino a morar en nosotros. Podemos oír la voz del Señor. Y siguiendo a Él, por medio del Espíritu que está en nosotros, nosotros tenemos la capacidad de seguir a Dios. Estamos aquí. Antes era imposible controlar su malo deseo. Ahora lo pueden controlar por el Espíritu Santo que está en nosotros, dice la Biblia. Estamos aquí, entonces podemos seguir sus pasos hoy. Sí podemos. El Espíritu del Señor vino, ese es el sacrificio que Jesús hizo, para que el Espíritu venga a morar en nosotros y nos ayude a seguirle a Dios. Él nos da fuerza, por eso la Biblia dice que Él nos fortalece. La Biblia dice que Él nos enseña a orar, ¿sí o no? El Espíritu gime dentro de nosotros. Él ora. Él está ahí intercediendo dentro de nosotros. Estamos aquí porque Él sabe la forma correcta de orar, dice el apóstol Pablo. ¿Dice o no? Dice. Por eso Jesús murió, para que el Espíritu, su Espíritu venga a morar en nosotros. Ya estamos captando. Entonces se necesita de mucho esfuerzo, no solo de decisión. Yo solo tengo que decidir, punto. Ya está el Espíritu Santo. Pero muchas personas no se deciden dejar una vida. Muchas personas se deciden perder lo que Dios le ha dado por seguir haciendo lo que quiere, por seguir haciendo su gusto. Desecha, desprecia el regalo de Dios. Entonces, vuelvo a decir, la salvación se pierde, la salvación Dios no te lo quita si lo quiere ver así. Pero se pierde o no, tú decides perder y tú decides ganar o apoderarte, porque está para todos los que quieran ser salvos. Primeramente a los judíos, a los griegos, ¿sí o no? Dice la Biblia, ¿sí o no? Entonces está para todo. Entonces la salvación, la otra vez dije, no es algo, Él es alguien. Él es alguien. Tenemos que entender y no olvidarnos que la salvación es alguien, no es algo. La salvación está en medio de nosotros, es el Espíritu. Hoy conocemos Espíritu Santo, Jesús en la persona del Espíritu, el Padre en la persona del Espíritu. Él mismo está con nosotros. Amén. Amén, iglesia, estamos entendiendo.